Al día siguiente de haberse publicado el desmentido de Snowden, Margaret Sullivan criticó el Times por su artículo. Entrevistó también a Joseph Kapp, editor de asuntos internacionales del periódico, quien dijo que es importante ver este episodio de la historia como lo es, una exploración sobre lo que habría podido pasar partiendo de unos expertos que no aseguran tener un conocimiento directo. Sullivan observó que dos frases en medio de un artículo del Times sobre un asunto tan delicado, aunque puedan apartarse del tema central, tienen la capacidad de influir en el análisis o dañar una reputación. Sullivan terminaba mostrándose de acuerdo con un lector que se había quejado por la historia y decía: leo el Times en busca de la verdad. Si quiero especulaciones, puedo leerlas casi en todas partes. A través de Janine Gibson, la directora ejecutiva del Times, Jill Abramson, en una reunión en la que pretendía convencer al Guardian para que colaborase en ciertos reportajes sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, envió un mensaje: por favor díganle personalmente a Glenn Greenwald que coincidió totalmente con él en que nunca teníamos que haber publicado eso de que China había vaciado los portátiles de Snowden. Fue una irresponsabilidad. Al parecer Gibson creía que yo me sentiría complacido, pero de eso nada. ¿Cómo podía una directora ejecutiva de un periódico llegar a la conclusión de que un artículo obviamente lesivo había sido una irresponsabilidad sin retractarse ni publicar al menos una nota editorial? Aparte de la falta de pruebas, la afirmación de que los portátiles de Snowden habían sido vaciados era una contradicción en sus propios términos. La gente lleva años sin utilizar los portátiles para transportar grandes cantidades de datos. Antes de que los ordenadores portátiles llegaran a ser comunes, sí había muchos documentos, se guardaban en discos, ahora en pendrives. Es verdad que en Hong Kong Snowden tenía consigo 4 portátiles, cada uno para una cosa, pero esto no guarda ninguna relación con la cantidad de documentos. Estos estaban en pendrives, encriptados mediante sofisticados métodos criptográficos. Tras haber trabajado como hacker de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Snowden sabía que la agencia sería incapaz de descifrarlos, no digamos ya las agencias de inteligencia chinas o rusas. Utilizar el número de portátiles de Snowden era una manera muy tramposa de jugar con la ignorancia y los temores de la gente. Había cogido tantos documentos que necesitaba 4 ordenadores para guardarlos todos. Por otro lado, si los chinos los hubieran extraído por algún medio, no habría obtenido nada de valor. Igualmente absurda era la idea de que Snowden intentaría salvarse revelando secretos. Se había complicado la vida y se arriesgaba a ir a la cárcel por decirle al mundo que había que poner fin a un sistema clandestino de vigilancia. La posibilidad de que para evitar la cárcel diera marcha atrás y ayudara a China o Rusia a mejorar sus capacidades de espionaje era simplemente una estupidez. La afirmación sería un disparate, pero como era de prever, el daño fue considerable. En cualquier discusión en la televisión sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, había siempre alguien que aseguraba sin que nadie le contradijera que ahora China estaba en posesión, gracias a Snowden, de los secretos norteamericanos más delicados. Bajo el encabezamiento ¿por qué China dejó ir a Snowden?, el New Yorker explicaba a sus lectores que su utilidad estaba casi agotada. A juicio de ciertos expertos en inteligencia citados por el Times, el gobierno chino había conseguido extraer el contenido de los 4 portátiles que el señor Snowden dijo haber llevado consigo a Hong Kong. Demonizar la personalidad de cualquiera que desafíe el poder político ha sido una vieja táctica de Washington, medios de comunicación incluidos. Uno de los primeros y acaso más llamativos ejemplos de esta táctica fue el trato que la administración Nixon dio al filtrador de los papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg. Llegaron a irrumpir por la fuerza en la consulta de su psicoanalista para robar su expediente y husmear en su historial sexual. Por absurdo que pueda parecer este sistema, ¿por qué la revelación de información personal embarazosa va a contrarrestar pruebas de engaño gubernamental? Ellsberg lo entendió con claridad. La gente no quiere que se la vincule a alguien que ha sido desacreditado o humillado públicamente. Se usó el mismo método para dañar la reputación de Julian Assange.
mucho antes de ser acusado de delitos sexuales en Suecia por 2 mujeres. Cabe señalar que los ataques contra Assange fueron llevados a cabo por los mismos periódicos que habían trabajado con él y habían sacado provecho de las revelaciones de Chelsea Manning, posibilitadas por Assange y Wikileaks. Cuando el New York Times publicó lo que denominó los diarios de la guerra de Irak, miles de documentos confidenciales que detallaban atrocidades y otros abusos durante la guerra protagonizados por los militares norteamericanos y sus aliados iraquíes, el periódico sacó un artículo de primera plana tan prominente como las propias revelaciones, escrito por el reportero belicista John Burns, con la exclusiva finalidad de describir a Assange como un personaje extraño y paranoico, sin apenas contacto con la realidad. El artículo describía el modo en que Assange se registra en los hoteles con nombres falsos, se tiñe el pelo, duerme en sofás o en el suelo y en vez de tarjetas de crédito utiliza dinero en metálico, a menudo prestado por amigos suyos. Señalaba lo que definía como su conducta irregular e imperiosa y sus delirios de grandeza, y decía que sus detractores lo acusan de organizar una vendetta contra Estados Unidos. Añadía asimismo este diagnóstico psicológico de un voluntario descontento de Wikileaks: no está en su sano juicio. Calificar a Assange de loco e iluminado llegó a ser un ingrediente básico del discurso político de Estados Unidos en general y de la estrategia del New York Times en particular. En un artículo, Bill Keller citaba a un reportero del Times que describía a Assange como alguien alborotado, una especie de mujer sin techo que deambulara por la calle con una chaqueta clara y pantalones cargo, una camisa blanca sucia, zapatillas andrajosas y calcetines blancos mugrientos caídos sobre los tobillos y apestando como si llevara días sin ducharse. El Times también inició la cobertura del asunto Manning, insistiendo en que lo que impulsó a Manning a ser filtrador masivo no fue la conciencia ni las convicciones, sino los trastornos de personalidad y la inestabilidad psicológica. Numerosos artículos daban a entender sin fundamento alguno que diversos aspectos de su vida, desde los conflictos de género hasta las intimidaciones anti-gay en el ejército, pasando por los enfrentamientos con su padre, habían sido móviles importantes en la decisión de sacar a la luz aquellos documentos. Atribuir la discrepancia a ciertos trastornos de personalidad no es ni mucho menos un invento norteamericano. Los disidentes soviéticos eran internados como rutina en hospitales psiquiátricos y los opositores chinos aún reciben a menudo tratamiento psiquiátrico forzoso. Hay razones evidentes para lanzar ataques personales contra los críticos del statu quo. Como se ha indicado, una es restarle efectividad a la crítica. Pocas personas quieren juntarse con alguien loco o raro. Otra es la disuasión. Si se expulsa a los disidentes de la sociedad y se les degrada calificándolos de emocionalmente desequilibrados, los demás reciben un fuerte incentivo para no ser como ellos. Sin embargo, el motivo clave es la necesidad lógica. Para los custodios del statu quo, no hay nada de genuino o básicamente erróneo en el orden imperante y sus instituciones, pues todo se considera justo. En consecuencia, quienes afirme otra cosa, sobre todo si es alguien lo bastante motivado para emprender acciones radicales, será emocionalmente inestable y estará psicológicamente discapacitado por definición. Dicho de otro modo, en líneas generales hay dos alternativas: obediencia a la autoridad institucional o disconformidad absoluta. La primera es una opción sensata y válida solo si la segunda es irracional e ilegítima. Para los defensores del statu quo, la mera correlación entre enfermedad mental y oposición radical a la ortodoxia predominante no basta. La disidencia radical es indicio, incluso prueba, de trastorno grave de la personalidad. En el núcleo de esta formulación hay un engaño esencial, que la discrepancia respecto a la autoridad institucional conlleva una elección moral o ideológica, no siendo así en el caso de la obediencia. Partiendo de esta premisa falsa, la sociedad presta gran atención a los motivos de los disidentes, pero ninguna a quienes se someten a las instituciones, sea asegurándose de que sus acciones permanezcan ocultas, sea por cualquier otro medio. Se considera que la obediencia a la autoridad es el estado natural
De hecho, tanto cumplir las normas como infringirlas conlleva opciones morales y ambas maneras de actuar revela algo importante sobre el individuo en cuestión, contrariamente a la premisa aceptada, que la disidencia radical es indicativa de trastorno de personalidad. Puede ser verdad lo contrario, ante una injusticia grave, negarse a disentir indica debilidad de carácter o insuficiencia moral. El profesor de filosofía Peter Ludlow deja muy clara esta cuestión en un artículo publicado en el New York Times sobre lo que él llama las fugas, las filtraciones y el hacktivismo que ha irritado a los militares de Estados Unidos y a las comunidades de inteligencia privadas y gubernamentales, actividades asociadas a un grupo que él denomina Generación W, con Snowden y Manning como ejemplos destacados. El deseo de los medios de psicoanalizar a los miembros de la Generación W es lógico, quieren saber por qué estas personas están actuando de una manera que a ellos, los miembros de la corporación mediática, les resulta inaceptable, pero lo que vale para uno vale para todos, y las fugas, las filtraciones y el hacktivismo tienen motivaciones psicológicas, habrá también motivaciones psicológicas para cerrar filas con la estructura de poder de un sistema, en este caso un sistema en el que las corporaciones mediáticas desempeñan un papel importante. Del mismo modo es imposible que el sistema propiamente dicho esté enfermo, aunque los protagonistas en el seno de la organización se comporten con arreglo a la etiqueta organizativa y respeten los lazos internos de confianza. Esta discusión es una de las que las autoridades institucionales tienen más ganas de evitar. Esta demonización interna de los filtradores es un procedimiento mediante el cual el estamento mediático de Estados Unidos protege los intereses de quienes ejercen el poder. Esta sumisión es tan profunda que muchas reglas de periodismo se elaboran o cuando menos se aplican con la finalidad de potenciar el mensaje del gobierno. Tomemos por ejemplo la idea de que filtrar información confidencial es una especie de acto criminal o malintencionado. Los periodistas de Washington que nos aplicaron esta idea a Snowden y a mí no lamentan las revelaciones de información secreta, sino las revelaciones que contrarian o debilitan al gobierno. La realidad es que Washington está siempre con el agua al cuello de filtraciones. El reportero más famoso y venerado de DC, Bob Woodward, ha afianzado su posición recibiendo regularmente información reservada de fuentes de alto nivel y luego publicándola. Ciertos funcionarios de Obama han ido una y otra vez al New York Times a distribuir información sobre temas como el uso de drones o el asesinato de Osama Bin Laden. León Panetta, exsecretario de Defensa, y varios agentes de la CIA proporcionaron información secreta al director de La Noche Más Oscura, esperando que la película pregonaría a bombo y platillo el mayor triunfo político de Obama. Al mismo tiempo, los abogados del Departamento de Justicia decían a los tribunales federales que para proteger la seguridad nacional no podían dar a conocer información sobre el ataque contra Bin Laden. Ningún periodista del estamento oficial propondría el procesamiento de ninguno de los agentes responsables de esas filtraciones ni de los reporteros que las recibieron y que escribieron acerca de las mismas. Se reirían ante la insinuación de que Bob Woodward, que lleva años revelando secretos, y sus fuentes gubernamentales de alto nivel pudieran ser delincuentes. Ello se debe a que estas filtraciones son consentidas por Washington y responden a los intereses del gobierno de Estados Unidos, por lo cual se consideran aceptables y apropiadas. Las únicas fugas condenadas por los medios de Washington son las que contienen información que los funcionarios preferían ocultar. Veamos lo que pasó justo un momento antes de que David Gregory sugiriese en Mete Press que yo debería ser detenido por mi cobertura informativa sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Al principio de la entrevista hice referencia a una resolución judicial secreta dictada en 2011 por el Tribunal FISA, según la cual partes sustanciales del programa de vigilancia doméstica eran inconstitucionales y violaban los estatutos reguladores del espionaje. Yo conocía la resolución porque había leído al respecto en los documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional,
que me había entregado Snowden en Meet the Press había pedido que se hicieran públicos. Sin embargo, Gregory intentó defender que el tribunal FISA decía otra cosa. Con respecto a esta opinión concreta del FISA, no es el caso. Basándome en personas con las que he hablado, dicha opinión apoyada en la petición del gobierno es que ellos dijeron, bueno, puedes tener esto, pero eso otro no, pues se saldría realmente de tu esfera de competencias, lo cual significa que la solicitud fue modificada o denegada, que es lo que el gobierno deja claro, hay una verdadera inspección judicial, ningún abuso.